¡Madre mía con el modo de supervivencia! ¿Quién me dijo a mí que me enamoraría de este multijugador cooperativo? ¡Ey! ¿Qué tal estáis, fantasma de Tsushima? Hoy os traigo un vídeo tutorial de los 7 consejos que debes saber para jugar al modo de supervivencia de Ghost of Tsushima Legends. Y quiero aclarar que hay mucho, pero que mucho consejo que os podría dar, pero he querido recopilarlo todo un poquito. Así que aprovecha para dejar tu comentario con otro consejo que daría a cualquier jugador de Legends. Ah, por cierto, una cosita, solo quería recordaros que ya he creado la comunidad de Ghost of Tsushima hispano en PlayStation, y en el cual ya somos más de 30 personas con las que podrás jugar en equipo y conoceros. Así que anímate. Dicho esto, comencemos. Número 1. Elige tu mejor clase. Comenzamos por el punto más importante y complicado, donde tenemos que decidirnos por uno de los 4. Y muchos me preguntáis cuál es la mejor clase. Ten en cuenta que la elección depende de tu forma de jugar y también del grupo que formes con tus compañeros, pero os voy a dar algunos consejillos empezando por una breve descripción de cada clase. Para aquellos jugadores que quieran un personaje muy equilibrado en cuanto al daño, salud y desvío, tenemos al Samurai, con el que podrás tener una técnica que todos lo conocemos como la danza de la ira, y esta técnica puede incluso mejorar. Además podrás conseguir habilidades como absorción de vida, aumento de daño o de salud, e incluso el golpe celestial. Si tienes buena puntería pero no eres buen combatiente en el cuerpo a cuerpo, ya sabes que la cazadora es tu mejor opción, y una buena forma de usar esta clase es hacerte con los lugares altos para apoyar a tus compañeros. Recuerda que siempre estamos jugando en equipo. Pasamos a una clase muy pero que muy elegida por la mayoría de jugadores, y estamos hablando del asesino, y es que no podemos negar que su técnica especial es muy destructiva. Además posee habilidades que se centran también en los ataques sigilosos. Y llegamos a la última clase, el Ronin, y no por ello el peor, ni mucho menos. Muy enfocado principalmente en apoyar a los compañeros, ya sea reanimando a los aliados desde cualquier parte del mapa con su técnica especial, curando a todo el equipo, o bien invocando un animal para reforzar el grupo. Y esta fue mi primera lección. Número 2. Mantén la zona y aprende el recorrido de los mapas. Un pequeño truco en caso de que estés solo en una zona que está casi invadida por los enemigos y no puedas enfrentarte a todos ellos, es intentar permanecer dentro de la zona mientras esquivas y ruedas como un loco para evitar el combate, haciendo tiempo hasta que lleguen tus compañeros. De esa forma consigues evitar que terminen de conquistarlo al completo. Es hacer un poquito de tiempo hasta que lleguen los refuerzos. Siempre hay que pensar con cabeza, y aunque suene un poco raro, es una gran ventaja conocerse la ruta entre todas las zonas de defensa. Cada mapa contiene un total de 3 zonas que tendrás que defender y moverte rápidamente para no perderlas. Pero si te centras bien, notarás que siempre existe un camino más rápido entre cada una de estas zonas, usando los tejados, los ganchos para columpiarte y las paredes para escalar. Un consejo muy importante es permanecer en un punto intermedio entre las 3 zonas al comienzo de cada ronda para averiguar dónde atacarán, que por cierto tan solo tienes que fijarte en la zona que parpadea en amarillo y los fuegos artificiales que explotan en el cielo. Número 3. Conoce a tus enemigos, y estaréis de acuerdo conmigo que la mejor forma de combatirlos es saber a quién debemos de eliminar antes. En esta ocasión, comenzando en primer lugar, tenemos a los malditos arqueros, sobre todo los de fuego, y te puedo asegurar que si no los eliminas rápidamente pueden hacer que caigas muy pronto, además de molestarte mientras que intentas atacar a otro enemigo. En segundo lugar, es conveniente centraros en los más duros, como pueden ser los osos, los oni o los tengu, que con sus habilidades especiales pueden destrozarnos en pocos golpes. En tercer lugar tendríamos a los salvajes, fuertes pero muy lentos. El problema es cuando tenemos más de uno rondando a nuestro alrededor. A continuación tendríamos a los enemigos con escudos, sobre todo los que llevan las lancitas, por su capacidad defensiva. Y por último al resto de enemigos en el orden que tú prefieras. Número 4. Reserva tus recursos para mejores objetos. Bueno, en este caso ya estuve hablando en el último vídeo de un consejo sobre mejorar o fabricar nuevos objetos, que os dejaré por aquí arriba. Si bien es cierto que iremos consiguiendo objetos de mayor rango a medida que avancemos, también podremos modificarlo para mejorar o fabricar otros nuevos, pero es importante reservar los recursos que consigamos y no malgastarlos, ya que en algún momento vas a llegar a tener objetos legendarios que es el nivel máximo y los cuales requerirán de muchos de estos recursos para modificarlos. Número 5. Combina las mejores técnicas para jugar en grupo. Un papel muy importante a la hora de jugar en grupo es comunicaros para organizar bien el equipo de cada personaje. Por ejemplo, uno de los jugadores puede centrarse en la curación
coordinación del equipo con habilidades como la del Ronin, y otros jugadores pueden aprovechar para aplicar técnicas de daño principalmente. Y no solo debemos de pensar en las técnicas y habilidades, sino en la combinación de la clase en el mismo grupo. Yo como recomendación siempre os diré que debe de haber mínimo un Ronin para revivir a los caídos. Al igual que también opino que no debe de haber más de una cazadora, porque estaríamos perdiendo potencia de combate cuerpo a cuerpo. Vale. Y ahora llegado a este punto, dejadme en los comentarios cuál sería la mejor combinación de clase en un grupo para ti. Nada, coméntamelo y ya hablaremos de ello. Número 6. Completa las misiones adicionales de cada partida. Normalmente existen diferentes objetivos adicionales que podrás conseguir de forma conjunta, con lo que lograrás más cantidad de recursos al finalizar la misión principal. Tienes que estar atento a estas misiones ya que tienen un tiempo muy corto, y en cuanto veas algunos deberías de informar al resto de compañeros para combinaros. Ejemplo de ello puede ser que tengáis que matar a los enemigos dentro de una zona de defensa, por lo que todos los jugadores deberían de permanecer dentro de la zona en todo el momento para combatir. Número 7. Utiliza las técnicas, trampas y obsequios. Como ya sabéis, las técnicas gastan determinación y pueden tardar un poco en restaurarse. En algunas ocasiones es preferible utilizar la técnica en un momento crítico, en vez de usarla a la ligera. Os pongo un ejemplo. Con mi apreciado Ronin he conseguido salvar al equipo en más de una ocasión, y todo en el último momento reviviéndolo, o incluso dejando la técnica del asesino para aniquilar a los Oni más poderosos. En algunos momentos te puede venir genial hacer uso de los barriles explosivos que hay repartido por todo el mapa. Para ello tan solo pulsa la pantalla táctil y podrás verlo rápidamente. Un consejo muy bueno es ponerlo en el centro de la zona de defensa y alejarse hasta que los enemigos se concentren. De esta forma puedes hacer que explote dejándolos un poco como atontados durante unos segundos, suficiente para entrar en combate y deshacerte de algunos de ellos rápidamente. No olvides de conseguir los obsequios para usarlos durante el combate y que podrán ayudarte en momentos muy críticos. Ten en cuenta que estos obsequios gastarán cierta puntuación y por ello es importante que lo utilice con cabeza. Estos son los 7 consejos que os puedo dar de Ghost of Tsushima Legends para el modo de supervivencia, y espero que haya gustado. Cualquier cosita que queráis dejar en los comentarios será bienvenido, y no te olvides de suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido para estar muy atento tanto a los directos como a los tutoriales que estamos subiendo. Dicho lo dicho, espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, gente!